permíteme proponerte este tema. Grábeme, don David. Hay de malnacidos a malnacidos. Pocas veces uso este insulto. Y lo retomo porque lo publica Raimundo Riva Palacio. Muchos podrían señalarlo como un malnacido a Raimundo Riva Palacio por mentir, a conveniencia, por contar medias verdades. Pero resulta que Raimundo Riva Palacio llama malnacido a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. Súmele el malnacido de Riva Palacio a el pendejo de Xóchitl Gálvez, a toda la sarta de estupideces que ha vertido contra Hugo López-Gatell, Lili Téllez y muchos personajes. Me llama mucho la atención antes de leerle la columna de Raimundo Riva Palacio, porque creo que amerita. Y no porque vayamos a defender a Hugo López-Gatell, sino porque estamos en plena pandemia, porque Hugo López-Gatell es la figura pues más mediática, si me permite la expresión, de la acción del gobierno contra el COVID-19, y aún así estos buscan ponchar la llanta que pretende salvarnos a todos. Me llama mucho la atención que para el medio Eje Central, que es de Raimundo Riva Palacio, el título sea El mal nacido López-Gatell, la opinión de Raimundo Riva Palacio. Pero esta misma columna que se publica en El Financiero lleva otro título. ¿Por qué será? En El Financiero la titulan Las desgracias de López-Gatell. En Eje Central la promueven en redes sociales de Raimundo Riva Palacio. ¿Qué más podemos esperar de Hugo López-Gatell? Nada, es un malnacido. En El Financiero, la opinión para Raimundo Riva Palacio: es profundamente frustrante escuchar en las mañaneras a Hugo López-Gatell despreciando a los menores con comorbilidades al negarse a vacunarlos. No sé si usted entienda que hasta en estos medios pues queda claro que hay línea. Ojo, la que niegan, pero que existe. Hay línea. Pero le leo la columna de Raimundo Riva Palacio, el malnacido López-Gatell. Dice: hace mucho tiempo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, perdió credibilidad. ¡Puta madre! Ya empezamos y ya interrumpí. ¿De qué me habla Riva Palacio si el que no tiene credibilidad es él? ¡No mamen! ¡Por favor! Por eso me gusta exhibirlos. Cómo me divierto al exhibir a estos personajes. Hace mucho tiempo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, perdió credibilidad como zar de la pandemia del coronavirus. Le agrego, hace mucho tiempo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, como Raimundo Riva Palacio, perdió credibilidad como zar de la pandemia del coronavirus. Su palabra pasó a ser objeto de burla y desprecio, y su soberbia generó frustración y enojo creciente. Hacia el interior del gobierno se confrontó desde octubre con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Choques que no han bajado de intensidad y al contrario se han ampliado en el interior del gabinete. Ebrard no deja de tener problemas con él por su prepotencia, y hasta el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas ha aprobado malos tratos del altanero funcionario. Hace unos días, en el extremo, Sheinbaum le pidió su renuncia al presidente. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién dijo? ¿Quién sabe? Pero Raimundo Riva Palacio ya soltó el veneno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quizás porque cree que el cese de López-Gatell sería equivalente a reconocer que se equivocó, no se la entregó y lo sigue protegiendo, aunque como desde hace semanas no deja de maltratarlo. Los enojos en Palacio Nacional con él son por la no distribución de millones de vacunas y porque todavía no ha logrado presentar una estrategia para la tercera ola de COVID-19, aunque para su fortuna va cediendo, pero no gracias a él, sino por la forma como gobiernos locales y sobre todo la gente se ha cuidado y reforzado sus medidas preventivas. Nadie duda hoy que el subsecretario es un incompetente en su trabajo, pero la megalomanía de quien por las cosas que decían sus subalternos hace algunos meses acariciaba la candidatura presidencial, se sigue tropezando en sus contradicciones y en su notable falta de empatía que raya a veces en lo criminal, como sucedió el martes cuando, mezclando fobias y desviaciones ideológicas empapadas en manipulaciones con tufos conspiracionistas, criticó a quienes buscan amparos para vacunar a sus hijos menores, particularmente quienes tienen comorbilidades.
El fracasado zar del coronavirus argumentó que cada dosis que se aplica como consecuencia de una acción judicial le quita la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Es cierto que los menores no son el grupo más vulnerable, pero de igual forma se podría argumentar, como hizo Juan Sierra, infectólogo del Instituto Nacional de Nutrición, que por cada vacuna que se aplica a una persona de 25 años sana, se quita la oportunidad a un menor con comorbilidades que tiene mayor riesgo. López-Gatell ha justificado el no aplicar vacunas a los menores porque no van a caer presa de las presiones de los laboratorios que lo fabrican. Sin embargo, sus alegatos políticos no borran la memoria. El que quiera utilizar como criterio de vacunación únicamente la planeación por edades, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación anunciado en abril del año pasado, tergiversa su conveniencia que incluía a las personas con comorbilidades, sin precisar edades entre los grupos vulnerables que debían estar inscritos en la primera ronda de inmunización. Lo olvida tanto como en que el plan comenzó a desmantelarse desde enero, cuando por decisión presidencial se empezó a vacunar a operadores electorales de Morena, a la Guardia Nacional y para apresurar el regreso a clases a maestros. El presidente y su asesor en coronavirus ignoran ahora por completo a los menores con comorbilidades e incluso sostienen su negación de que son población vulnerable, un abandono que es probable que causará muertes que podían haberse evitado. Ahora también salió como Walter Mercado, pronosticando el futuro. De acuerdo con las estadísticas publicadas por Elizabeth Hernández en Eje Central, de los 835 fallecimientos por el COVID-19 que se han registrado entre menores de 17 años durante la pandemia, el 44% tenía alguna comorbilidad considerada de riesgo que conforme al plan de vacunación eran susceptibles a recibir sus dosis. Solo durante la tercera ola, agregó Hernández, cuando México ya contaba con vacunas anti-COVID para las poblaciones vulnerables, murieron 172 menores de edad por esa causa, de los cuales el 40% tenían al menos una comorbilidad. Ninguno de ellos, pese a que entraban en el grupo de población en riesgo, fue inmunizado. No debía sorprendernos. López-Gatell ha dado pruebas a lo largo del casi año y medio de pandemia en México que los contagios y las muertes las ve meramente como una estadística. Es un hombre miserable en el trato humano y un charlatán que no son calificativos sino descripción de su actuar público. Pero López-Gatell se siente empoderado porque el presidente lo defiende en los choques palaciegos y es refractario de las críticas públicas pese a todas las equivocaciones de su estrategia anti-COVID, equivocando sus proyecciones sobre el comportamiento del virus de manera escandalosa, negándose durante semanas al uso de la mascarilla y del distanciamiento social, rechazando las pruebas para monitorear la velocidad de la COVID-19, su oposición a las vacunas y en los últimos días en el último enfrentamiento con Ebrard sobre una estrategia que más responde a sus creencias que a las necesidades del país para el reforzamiento de vacunas el próximo año. López-Gatell sigue saboteando los esfuerzos del gobierno y ha logrado mantener el oído del presidente, tocándole la música política que le gusta. El subsecretario podrá no dar explicaciones al presidente por sus actos, pero deberá ser sometido a una rendición de cuentas pública porque parece dispuesto a sacrificar a los niños con comorbilidades. Se han presentado más de 260 amparos para que se vacunen a menores de 18 años, pero los dos López lo han manejado como si fuera una estrategia de sus enemigos políticos para lastimar al gobierno. Si lo creen o no es irrelevante. Si los jueces están resolviendo a favor de los demandantes es porque argumentaron sólidamente la urgencia para que los menores sean vacunados. Es tan profundamente frustrante escuchar a López-Gatell con su desprecio por los menores con comorbilidades, como indignante el cinismo rampante que despliega en las mañaneras, cuya soberbia sobresale en un gobierno donde abundan los prepotentes. Hoy se siente poderoso, pero nada es para siempre. Un juicio en tribunales probablemente está en su futuro. Y le llama malnacido Raimundo Rivapalacio en esta sarta de adjetivos, de insultos a Hugo López-Gatell. ¿Cuál es tu opinión, Quique Legorreta? Ay, Vicente, ¿qué te puedo decir? Pasamos del pendejo al malnacido, así literal. O sea, la oposición en este país, los medios corporativos y sus personajes de toda la vida se están quitando cada día más la máscara, y estas máscaras, pero es que como tienen miles, así, tienen varias, no sabemos cuál es la real. Y con este artículo que, como bien señalas, no dice ni qué, ni quién, ni cuándo, ni dónde. O sea, ya da por hecho que ya lo que él dice es lo que está pasando. Ya iba a decir la Pati Chapoy de la política, pero no, porque por lo menos Pati Chapoy sí tiene fuentes y sí las usa, afortunadamente, para que quede ahí en el récord. Pero
o sea, ¿cómo es posible que la crítica se centre en un insulto y venimos esta semana de puro insulto a López-Gatell, ¿no? O sea, vuelvo a repetirlo, venimos con la ciclista, como dice Toñito, que le mandamos un abrazo, de Xochitl Gálvez, a decir que es un pendejo López-Gatell por el tema de la vacunación a los niños, que, o sea, la OMS no ha dicho que se vacunen a los niños, pero bueno, ellos en el PAN, que son pro vida y son por el bien de todos, ellos aseguran y tienen datos de que ya se debe vacunar a los niños. Ok, está bien, perfecto. Pasamos de ese hecho, ahora con este tema de los medios de López-Gatell, y como bien señalas, la columna de Riva Palacio es el ejemplo claro de que están desesperados por tener atención de cierta forma, de que les regresen los privilegios, no solamente del tema de dinero, de los privilegios de la información, de dictar línea y de dictar quién es quién y qué hace qué. Eso es evidente y me queda claro que todos ellos viven en su mundo, no tienen, no salen, no han podido salir de ese mundo, que se niegan a que muera, y que mantienen y siguen presente que ellos deben de decir lo que está pasando en el país, que alguien les avise que ya no es así. Llevamos 3 años de comunicación diferente en este país. A ellos les molestan las mañaneras porque ahí se les exhibe y se les expone, y hoy deja esta columna muy en claro que ya estamos avanzando como ahora los insultos, a maldecir a las personas, porque es la única forma en la cual pueden llamar la atención. Para mí es un grito desesperado de llamar la atención, Vicente, que lleva varias columnas de esa forma y que hoy ya llega a otros niveles, pero no fuéramos los medios independientes o alternativos, porque ahí estamos expuestos todos a que nos critiquen, a que nos juzguen, ¿no? Entonces es eso, Vicente, es una llamada de atención, y es un grito desesperado de querer mantener esos privilegios de los que ya no cuentan estos personajes. Imagínate que yo dijera que chingue a su madre Lili Telles, o malnacido Julen Rementería, o que coma mierda. No, me caen a palos, cabrón. No, bueno, pues yo nada más voy a hacer referencia nuevamente al primer párrafo de Raimundo Riva Palacio. Hace mucho tiempo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, perdió credibilidad como zar de la pandemia del coronavirus. Escribe alguien que perdió hace mucho tiempo credibilidad como disque periodista. Dice, su palabra pasó a ser objeto de burla y desprecio, y su soberbia generó frustración y enojo creciente. Escribe el que su palabra pasó a ser objeto de burla y desprecio en las redes sociales, en los medios alternativos, incluso en Palacio Nacional, en las mañaneras del presidente, y su soberbia generó frustración y enojo creciente. Escribe el que es un soberbio que ha generado mucha frustración de nosotros, los que nos dedicamos a desmontar muchas veces sus mentiras. Ahí se la dejo de tarea, pero no crea que es